Hola desde Berlín. Ahora que llega la época de abundancia, la cosecha de final de verano, se nos ha ocurrido hacer un vídeo sobre cómo hacer encurtidos caseros, encurtidos express, con las verduras tan maravillosas que nos ofrece esta época del año. Son recetas muy sencillas y prácticas que, si eres amante de los encurtidos, te van a encantar porque te van a permitir consumirlos pasadas tan solo 24 horas después de su preparación. Pero tienen una particularidad: hay que conservarlos en el frigorífico y consumirlos dentro de los siguientes 30 días. Además, a los afortunados que tenéis un huertecito en casa, os va a venir de perlas. Es una manera genial de aprovechar las verduras que de antemano sabes que no vas a ser capaz de consumir. No se echan a perder y las puedes disfrutar con un poquito más de tiempo. Empezamos con una receta de cebollita roja con eneldo y guindilla. Nosotros vamos a preparar 3 recetas distintas de verduras encurtidas. Estas recetas tienen varios ingredientes comunes, que son los que van a permitir que se conserven por más tiempo, y otros ingredientes específicos, que son los que les van a dar un sabor especial a cada una de ellas. En la descripción te dejamos tanto las recetas detalladas como el nombre del libro de donde las hemos sacado, por si te interesa probar otras diferentes. Las verduritas las puedes cortar como más te guste. Nosotros cortamos las cebollas en juliana y después nos aseguramos de separar las capas para que nos queden piezas bien finitas. Cortamos una guindilla y partimos unos ajos con la ayuda de un cuchillo. El ajo es uno de los ingredientes comunes que vamos a utilizar en cada una de las recetas. Bien, en un tarro limpito, esterilizado, introducimos la cebolla presionando hacia la parte inferior del frasco para que quede bien comprimida. Una vez esté toda la cebolla en el frasco, dejamos aparte y nos ponemos a preparar el protagonista del encurtido. Para esto necesitamos vinagre de vino blanco, agua, una que sea de mineralización baja, azúcar, sal marina gruesa y ajos. Estos van a ser los ingredientes que vamos a utilizar en cada una de las recetas. Pero para esta particular, además, necesitamos guindilla, eneldo fresco y pimienta roja. En un cazo o una cazuela introducimos todos los ingredientes y dejamos que empiece a hervir. Ten cuidado con todas las recetas, pero con esta en especial, e intenta no inhalar el vapor directamente mientras cuece, porque es muy posible que te pases 1 hora tosiendo, como me ha pasado a mí. Una vez hirviendo, reducimos a fuego lento y dejamos que siga cociendo unos 3 minutos más, sin dejar de remover para que el azúcar y la sal se disuelvan completamente. A continuación, retiramos del fuego y vertemos el líquido junto con los ingredientes en el frasco sobre la cebolla, cubriéndolas por completo. Ya para terminar, tapamos y dejamos enfriar completamente para después introducir y mantener en el frigo al menos 24 horas.
Pasamos a la segunda receta. En este caso hacemos pepinillos encurtidos. De nuevo, puedes trocearlos al gusto e incluso dejarlos enteros dependiendo de su tamaño y obviamente del tamaño del tarro que utilices. A medida que avanza el tiempo, los encurtidos irán adquiriendo más sabor en el frigorífico. Como ya hemos mencionado, puedes mantenerlos hasta un mes después de su preparación, más o menos. Para esta receta vamos a necesitar, además de los ingredientes comunes, la ralladura de un limón. Más adelante te contamos qué más vamos a utilizar. Te recordamos que para suscribirte solo tienes que hacer clic en la palabra suscribirse que tienes aquí abajo a la derecha. Y porfa no te olvides de, una vez suscrito, darle a la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. De otra forma, es muy probable que los vídeos se pierdan en el universo YouTube. El resto de ingredientes que necesitamos son albahaca fresca, puedes utilizar orégano si lo prefieres, unas hojitas de laurel y pimienta de colores. Y procedemos exactamente igual que con la primera receta. Y por último, rabanitos encurtidos al estilo Szechuan. El rábano es algo a lo que yo personalmente nunca le había prestado atención. Quizás sea porque en casa apenas lo hemos consumido. Pero a Nils le encantan y me he ido habituando a comerlos y sin darme cuenta se han convertido en algo imprescindible en casa. Además de los ingredientes comunes necesitamos ajo tierno, jengibre fresco, pimienta de colores y mix de especias chinas. Estas las encuentras en cualquier supermercado o tienda especializada. Esta ha sido mi receta favorita. Y eso es todo. Que pases un día muy bonito y nos vemos en 2 semanitas. Clic, clic.